Bueno, siguiendo el pedido de un amigo, Oscar Valeto, oggi parleremo del famoso romanzo del escritor italiano Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, es decir, Los novios, una novela considerada obra cumbre del romanticismo italiano y también la primera novela moderna de la literatura italiana. Manzoni publicó su romanzo, su novela, en italiano novela es romanzo, en el año 1828, después, perdón, 1827. La novela va a sufrir distintas ediciones y correcciones. Es muy común, era muy común en las grandes obras literarias que éstas tuvieran correcciones. José Hernández, ya hablamos de él en un video anterior, al Martín Fierro lo corrigió hasta minutos antes de llevarlo a imprenta. Borges, antes de publicar sus obras completas, las revisó todo y corrigió. Bioy Casares decía que él no escribía, que él corregía prácticamente. Bueno, ¿esto por qué se da? Se da en muchos casos. Se da porque la buena literatura es una literatura viva, por eso se corrige. Alfonso Reyes, un escritor mexicano, decía se publica para no pasarse la vida corrigiendo. Las obras que no admiten correcciones son obras muertas. Pueden estar perfectamente bien escritas, pero no viven. Las grandes obras de la literatura se corrigen y se volverían a corregir. No se corrigen más porque los autores ya murieron, sino se volverían a corregir porque viven. Y eso es notable, por eso los clásicos siguen siendo moda, a pesar de que los años pasen. Bueno, ya me tiraron las orejas que hago estos videos muy largos, así que acortemos. La novela está situada en la Lombardía, en el norte de Italia, en el siglo XVII, específicamente entre 1629 y 1631. Los novios son Renzo y Lucia, que no pueden casarse como ellos quieren porque el cura no los deja. Viven en Milán, en la Lombardía, no los deja casarse porque el cura está amenazado, personaje que Manzoni lo presenta como moralmente vago, está presionado por don Rodrigo, el señor del lugar, de la comarca, que tiene intenciones non santas con Lucía. Bueno, Lucía con su mamá escapan, se van a un monasterio cerca del lago di Como y don Rodrigo manda a un sicario para recuperar a la mujer que tanto desea. Bien, Renzo a todo esto no sabe dónde está su novia, vuelve a Milán, había escapado de Rodrigo y de sus asesinos, vuelve a Milán y cuando vuelve a Milán se encuentra, se encuentra que Milán está siendo diezmada por una peste. Se trataba de la peste bubónica, la gran peste italiana, la gran peste de Milán, que azotó al norte de Italia, sobre todo al Véneto y a la Lombardía, entre 1629 y 1631, ¿no? La novela arranca un poco antes de esa fecha y a los protagonistas en realidad los sorprende la novela. Yo había dicho hace un ratito que empezaba en el 29. Bueno, la novela empieza un poco antes y los sorprende a los personajes. Esto para que vean que estos videos los estamos haciendo así de forma espontánea. Bueno, nada pensado meticulosamente. Bueno, bien, lo sorprende y hay una descripción atroz de lo que estaba sucediendo en Milán. Para dar una idea de qué se trataba, porque los novios de Alessandro Manzoni está considerada también, bueno, ese género que hay que revisar, de qué se trata, la novela histórica. Porque claro, mezcla a lo largo del texto, ¿no es cierto?, datos reales, históricos, con ficción. La peste realmente existió, fue originada por una bacteria, ya en el siglo XIV, Boccaccio en su Decamerón también se sitúa en un contexto de peste.
Y bueno, nada nuevo, es decir, en la literatura universal, menos en la literatura italiana. Fíjense en que 1629, ¿no? Son 400 años, casi 400 años antes el pandémico coronavirus, ¿no? Del 2020, del 2020, y que también asoló y asola a esa parte de Italia, ¿no? Bueno, a raíz de los carnavales en Venecia, esta peste que posiblemente haya sido traída de Asia, de Constantinopla, de los puertos, entró en el continente europeo, entró en Venecia, y para dar una idea, en 1600, por el 1630, por ahí, por esa fecha, el siglo XVII, había una cantidad, en Venecia vivían alrededor de 140.000 personas, 140.000 habitantes. La peste se cobró 44.000, 45.000 víctimas, casi la mitad de la población. Dicen los historiadores que después de esa peste, de la peste bubónica, bueno, la República de Venecia, que era una república independiente, tenía su autonomía, dejó de ser una potencia marítima y comercial. La economía, vieron que ahora también se habla de economía versus cuarentena, bueno, nada nuevo tampoco en la historia de la humanidad. Para dar otra cifra, en Milán, en la capital de la Lombardía, vivían alrededor de 150.000, 130.000, 140.000 personas. Bueno, la peste se cobró la vida de 60.000 personas. Casi de 130.000 a 140.000 habitantes alrededor de esa población, la peste se cobró entre 60 a 65.000 víctimas. Fíjense, para dar una idea de la magnitud que esta epidemia tuvo en el siglo XVII allí en el norte de Italia. Bueno, Renzo cuando vuelve a Milán se encuentra con una situación espantosa, muertos diseminados por toda la ciudad también. Las autoridades políticas y religiosas dijeron esto no es nada, esto va a pasar, no le demos mucha bolilla, y bueno, después se toparon con semejante sorpresita, ¿no? Bueno, nada nuevo tampoco lo que estamos pasando. Bueno, también se dictaron leyes de cuarentena en ese momento. Fíjense en que Europa empezó, los médicos europeos empezaron a hablar de cuarentena recién en el siglo XIV, cuando se dio la gran peste. Ya vamos a hacer otro programa porque me encargaron otro programa, seamos humildes, modestos, otro videíto sobre la peste negra. Bueno, habían notado los médicos europeos que en los guetos, en los barrios judíos, los judíos la tenían un poquito más clara, los médicos judíos, y ordenaban a la población hacer cuarentena. Entonces en los barrios judíos la peste se cobraba menos víctimas. De allí viene la idea de la cuarentena. Bueno, los judíos la sacaron de Levítico, en el Antiguo Testamento, ustedes saben muy bien, también en el Génesis, son 40 días y 40 noches que diluvió, el diluvio universal, y que Noé guardó a su familia y a las especias en su arca. Son 40 años que Moisés deambuló con el pueblo hebreo por el desierto, y en el Antiguo Testamento son 40 días que Jesús, en el Nuevo Testamento son 40 días que Jesús estuvo en el desierto antes de iniciar su vida pública, digámoslo así. Es decir, que el número 40, que de ahí viene Cuaresma, que vivimos en la Pascua. Bueno, es decir, que el número 40 es un número simbólico también y que está presente en el texto sagrado. De ahí viene cuarentena. Bueno, también se dictó la cuarentena, se dictó tarde. En Venecia, por ejemplo, la peste bubónica, se trataba de una peste bubónica que la transmite una bacteria en las pulgas, ¿no es cierto? Y que la transmite que las pulgas que están en las ratas, ¿no? Claro, cuando morían los roedores, las pulgas saltaban a un ser vivo, de allí se propagaba. Justo tomó en el carnaval, se llenó de gente las plazas de Venecia, creo que era la Piazza di San Marco, y entonces, claro, la peste siguió su camino, ¿no? Y se propagó de esa forma tan bestial.
Sembrando la muerte. Manzoni describe lo que había sido la muerte y también buscan algunos culpables de la misma. Fíjense en que había un fraile en la novela, se llamaba como era, Fray Cristóforo, que ayudaba, era una persona piadosa y ayudaba a los enfermos, ¿no es cierto?, que caían moribundos. Incluso los señores feudales junto con los campesinos la muerte no distingue a nadie en ese sentido. Bueno, finalmente, claro, como toda novela de amor, Renzo y Lucía lograron casarse. Bueno, pero ahí en la novela se describe a unas figuras bastante oscuras, untatori, se puede traducir como los untadores, decían que eran franceses que habían esparcido a la peste por las ciudades, por el norte de Italia, por Milán. Dicen que habían estado los franceses y que tocaban unos prisioneros franceses, Italia siempre en guerra con Francia, con Austria, etc. Se describe un contexto bélico, ¿no? Y habían untado los picaportes, las escaleras, los bancos de la plaza, los bancos de la iglesia, bueno, los untatori, en fin. También ahí corría el rumor de que esto había sido sembrado, ¿no? Ahora en las noticias también nosotros escuchamos algo bastante parecido. Bueno, finalmente la peste pasó y se cobró esa cantidad de víctimas, por 130.000 habitantes, 60.000, fíjense en la magnitud que tuvo. Las rutas también se cortaron, las rutas tanto marítimas en Venecia como también las rutas terrestres en torno a Milán, el ejército en los caminos. Y bueno, quedó, ¿no es cierto?, este episodio como la gran peste italiana o la peste de Milano. Bueno, espero que esto les haya gustado y bueno, también espero que a quien lo pidió le haya interesado y bueno, continuaremos con otros casos parecidos a los que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, no hablo más porque después me retan todos. Chao, chao.